En la actualidad ha empezado un fenómeno totalmente sorprendente en México. Millones de ciudadanos nacidos en Estados Unidos se están marchando al país vecino. Algo que en mucho tiempo nos hubiéramos imaginado está ocurriendo. Se estima que hay más de 1 millón de estadounidenses viviendo en México. Una noticia que ha circulado los últimos días en el canal de noticias CNBC, reportando la migración californiana por la frontera sur del país. El gobierno mexicano ya ha informado que durante principios de 2022 se recibió a más de 9 millones de personas, tanto estadounidenses como extranjeros, incrementando al 158% de estos casos. ¿A qué crees que se deberá la gran migración de ciudadanos estadounidenses a su país vecino? Quédate en Conectando Finanzas Inteligentes porque te contamos todo a detalle. Antes de comenzar, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y dar clic en la campanita para que puedas estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Ahora sí, empecemos. Como ya hemos mencionado a continuación, México en los primeros meses del 2022 ha recibido una gran cantidad de migrantes estadounidenses, millones para ser más exactos. Aproximadamente 9 millones de personas han arribado a suelos mexicanos. Aunque una parte de estos son turistas y visitantes, la mayoría de los casos son personas que se quedarán permanentemente en el país, aumentando así la gentrificación. Todo esto nos genera una gran duda. ¿A qué o a quién le están huyendo y cuáles son las causas a esta vía de escape para los estadounidenses? Para entender este fenómeno es importante separarlo en partes. En primer lugar, hablemos del por qué están huyendo. Luego de la recesión que tuvo Estados Unidos en 2008, el país cruzó por una etapa de prosperidad incrementada, la cual duró aproximadamente una década. A pesar de la reciente crisis por la pandemia, el país norteamericano logró recuperarse de una manera muy rápida. Sin embargo, a finales de 2021 se sintió el inicio del declive. El país se ha visto sumergido en una grave crisis donde los precios de las casas se elevaron exageradamente, entraron más regulaciones e impuestos más altos, el mercado accionario empezó a caer y los intereses se elevaron 3 veces más. El gobierno se encargó de regular el mercado petrolero, haciendo que aumente el costo de la gasolina a más del doble. La inflación llegó a un nivel más alto que en los últimos 40 años en solo unos pocos meses. Uno de los claros ejemplos de la inflación vivida fue que la carne, el pescado y el huevo aumentaron un 14%, frutas y verduras un 11% y la electricidad 12%. Por su lado, los servicios públicos aumentaron un 30%. Todo está sumando para que cada vez más personas decidan huir de los Estados Unidos. El segundo factor y el que verdaderamente es el más influyente en la huida de los ciudadanos americanos de su país es la tasa de empleo. A inicios de la crisis por la pandemia, Estados Unidos se convirtió en el país con la mayor cantidad de desempleados y personas trabajando desde casa. La realidad en el país es que desde hace años se paralizó la producción de la mayoría de los productos físicos. En el pasado, el personal obrero debía presentarse cada día en el trabajo, cumplir con su horario. Esto cambió con la pandemia, de tal manera que la producción a inicios de 2020 fue transferida a países más económicos como China. Plásticos, juguetes, computadoras, televisores, ropa, vidrios y la mayoría de los productos físicos que adquirimos en la actualidad son producidos en China. Sin embargo, esto no significa que Estados Unidos haya perdido el control en el mercado, sino que decidió convertirse en el controlador de información del mundo. En pocas palabras, la mayoría necesita de Estados Unidos en el sentido de los diseños y prototipos de computadoras, teléfonos, aplicaciones, sistemas de seguridad, sistemas operativos, almacenes informáticos y más. Todo esto está siendo controlado por la economía americana. Las grandes empresas que generan millones y millones de dólares, como lo son Apple, Facebook, YouTube y Microsoft, son operadas en suelo norteamericano. A su vez, las empresas regionales como centros de servicio al cliente, centros de soporte técnico y departamentos administrativos que emplean a millones de estadounidenses, ahora disfrutan del privilegio de trabajar desde casa, requiriendo solo internet y una computadora con sus puertas abiertas para todos. Con esto sobre la mesa, ¿tú dejarías el país por una vida más lujosa literalmente a la mitad del costo de vida en los Estados Unidos? Retomando la causa principal, hablaremos de una gran problemática en uno de los estados cercanos a la frontera. La gasolina en el estado de California, con precio del 50% más elevado que el promedio en el país, el estado es de los principales con más personas migrantes. El otro problema del estado de California es el costo de las viviendas. Correspondiendo a la proporción de la oferta y la demanda, si existe mucha demanda de vivienda en una zona, el coste inevitablemente es más alto. En el caso de Nueva York o San Francisco, son ciudades muy caras para vivir, ya que en ellas se encuentra el comercio más importante del país y por supuesto los empleos que pagan altos salarios. Por ejemplo, la renta promedio de un dormitorio en San Francisco tiene un costo de $3,230 al mes. En Los Ángeles, un alquiler promedio del mismo espacio es de $2,665.
Si lo comparamos con el promedio en general de Estados Unidos, que es de $980 menos por el mismo espacio, asimismo, al momento de comprar una casa no hay mucha diferencia. En San Francisco una casa promedio vale $1.6 millones, mientras que en Estados Unidos el promedio son $460,000, siendo esta situación imposible de mantener para los residentes californianos. De esta manera, el sueño americano parece ser cambiado por la pesadilla americana, debido a los altos costos de la vida. En California, más de 36,000 personas se mudaron a otros lugares del país. Sin embargo, esta situación no se queda solo al aire, ya que las empresas importantes están saliendo de California. Este fenómeno está siendo denominado el éxodo californiano. Desde el estado de California se han movido a Texas, Arizona o Florida, agudizando el problema de la migración californiana debido a que muchas de estas personas son profesionales que pagan impuestos, representando la fuga de capital para el estado. Definitivamente este es un fenómeno nunca antes visto, y que si continúa así podría traer muchos problemas al estado. La tendencia de los habitantes de California no es solo abandonar el estado, sino buscar nuevas oportunidades en otros países. Nuevas oportunidades que implican cruzar la frontera hacia México. Pero, ¿por qué México? En gran medida, la introducción del teletrabajo a raíz de la crisis sanitaria ha creado las condiciones idóneas para impulsarlo. Recordemos que en 2020 el gobierno obligó a todas las empresas a trabajar desde casa debido a la crisis. En cuanto a Estados Unidos, es el país con mayor número de trabajadores remotos. La sociedad se está adaptando a vivir su vida a través de Internet y toda la tecnología. Como resultado, una gran cantidad de estadounidenses ven esta situación como una oportunidad para mudarse. Por lo tanto, decidieron buscar ciudades más pequeñas, más cercanas a la naturaleza y con la gran ventaja de gastar muchísimo menos y ganar más. La situación es realmente difícil para los californianos. Lógicamente, buscan opciones en la vida. Esta práctica no es nueva, ya que la frontera San Diego-Tijuana, como mencionamos al principio, es una de las más transitadas del mundo debido a la gran cantidad de personas que cruzan para trabajar en los Estados Unidos. La gran ventaja de esto es que los estadounidenses pueden mantener sus trabajos en los Estados Unidos y seguir ganando dólares. Así que si miran a México, elegirán un destino como Tijuana o la costa del Pacífico, o incluso una ciudad lejana como Mérida o Cancún para poder vivir a un precio más barato, pero con un lujo similar. Volvemos con un ejemplo en números. La renta promedio comentamos que estaba en $2,620 por un departamento pequeño. En cambio, en Tijuana, un apartamento en las mismas características cuesta $600, una diferencia de 4 veces más barato. Ahora, si quieres un departamento más grande en el centro de Tijuana, la renta está en alrededor de $1,150 al mes, menos de la mitad del precio de un departamento pequeño en Los Ángeles. Y si hacemos esta comparación en Mérida, la renta de un departamento chico es de $400 al mes y de uno grande en $600. La diferencia es totalmente abismal. De esta manera demostramos el por qué se hace tan atractivo para los californianos y estadounidenses mudarse a vivir a México. Una situación totalmente favorable para los americanos. Ellos conservan sus empleos y reciben pagos en dólares y viven una vida barata y paradisíaca en México. Un gran beneficio sumado a vivir en México es el tema de los médicos. Tanto las medicinas como simples consultas o visitas médicas son mucho más económicas que en Estados Unidos. Importante recalcar que el acceso a un buen seguro médico en Norteamérica es sumamente costoso e incluso es considerado el más costoso del mundo. Otro punto a favor para México. Finalmente, es importante considerar que la población migratoria que ingresa a México de cierta manera es ilegal, ya que se mudan sin papeles o sin visas temporales, siendo un punto delicado de tratar, ya que los impuestos en México son salariales. La situación presenta dos lados importantes, el bueno y el malo. Trae una problemática al gobierno de los Estados Unidos y de cierta manera grandes soluciones al gobierno mexicano. Sin duda alguna es una gran estrategia por parte de los migrantes californianos. ¿Crees que el gobierno de Estados Unidos y California logre encontrar una solución? ¿Le traerá complicaciones al gobierno mexicano? Sin más que agregar, te recordamos que en Conectando Finanzas Inteligentes te enseñamos cómo cada día la economía mundial va cambiando para que te mantengas siempre informado. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte.